Recuerden que, el jueves tenemos el parcial, para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, bienvenidos a su 22ª clase de geomática. El día de hoy vamos a terminar de ver o terminar de practicar cómo aplicar las herramientas de análisis espacial o algunas de las herramientas de análisis espacial para Vector. La idea es que hoy terminemos nuestro concurso y ese es el hashtag de hoy. Y recuerden, mi usuario, que cada vez que den una respuesta me tienen que taggear en mi usuario. ¿Listo? Ese es mi usuario, se los acabo de dejar en el chat. Y para esto, necesitamos estos datos o estas capas que están aquí. ¿Cómo vamos en el concurso? Hay dos personas que han tenido puntos. Una es Carolina Sepúlveda, que tiene 20 puntos, y Hanna, que tiene 40 puntos. ¿Listo? Entonces, la idea es que hoy terminemos este concurso, pero a la vez vayamos practicando tipo de ejercicios que son o que serán parecidos al parcial. Entonces, mientras estemos en algún ejercicio, voy a ir explicando cómo será el parcial, porque van a haber ciertos tiempos muertos en esta clase, entonces los vamos mirando y no sé si hay alguna pregunta antes de que empecemos. ¿Sí? Profe, ¿en dónde puedo encontrar la capa de población? Es que estoy buscando en la geodatabase que había descargado hace un tiempo y no la encuentro. Esa fue la que utilizamos en la clase de coordenadas. Gracias. Y que arreglamos después, ¿sí? En una clase. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿ya todos están listos? Población debería estar en Magna Colombia, Bogotá. Acuérdense que las arreglamos ese día y les enseñé cómo arreglarla. ¿Listo? Sí, sino que en Lucac se borran todas las capas. Bueno. Pueden irla a poner, pues ya saben cómo es, Define Projection. Y yo creo que para la primera pregunta no la necesitamos, pero sí váyanla arreglando mientras avanzamos en las preguntas. ¿Listo? Orlando, ¿cómo es el hashtag? El hashtag es hashtag GIS Geomática Unidades. ¿Listo? Entonces, voy aquí a cuadrar. Ya tengo mi Twitter listo. Abajo me sigue saliendo Unknown Units. Entonces, esa de población, recuerden que primero tienen que ponerle Define Projection, ponerle Magna Ciudad Bogotá y después proyectar la Magna Colombia Bogotá. ¿Listo? Bueno, voy a poner la primera pregunta. Esta es la primera pregunta, recuerden, la primera persona que responda bien se lleva los puntos, entonces respondan así no sea la primera o la segunda, porque puede que las otras personas adelante de usted hayan respondido mal. Entonces, recuerden siempre responder. ¿Listo? Bueno, entonces les voy comentando más o menos cómo va a ser. Bueno, Sandra tenía aquí una pregunta. Que tiene una duda referente al uso de las dos herramientas Intersect y Clip. ¿Cuál es la principal diferencia? Son parecidas, como les dije en su momento. La principal diferencia es que el Clip te recorta, si uno tiene una capa, por ejemplo, de 100 puntos y lo recorta con un cortador, ¿sí? Recuerden, cortador, que me coge, por ejemplo, que me agarra o que me selecciona o que me corta 30 datos nomás, él coge y hace una capa nueva con esos 30 puntos de los 100, ¿sí? Y deja la tabla de atributos como estaba originalmente. O sea, la capa original tenía una tabla de atributos con 100 elementos, ahora me hace una capa con la misma tabla de atributos, es decir, con el mismo número de columnas, pero solo con 30 filas, ¿sí? En el Intersect hacen parecido, pero la principal diferencia es que le une de una vez la tabla de atributos del cortador, por así decirlo. Entonces yo tengo la diferencia entre esta operación. Si la hago con Clip me da 30 datos, 30 puntos con el mismo número de columnas, y si la hiciera con Intersect me da los mismos 30 datos con las columnas, no solo las originales, sino le añade las columnas del cortador, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta, Sandra Milena. Listo, perfecto. Bueno, a ver si ya hay alguien respondió. Bien, ya hay varias gente que respondió, pero veo respuestas que no son. Entonces sigan respondiendo, por favor. Voy a dar un minuto más. ¿Listo? Entonces, la respuesta era 391. Camilo Andrés Gutiérrez es de esta sección, entonces él tiene 20 puntos.
que se me había olvidado, pensé que estaba en la primera sección. Camilo Gutiérrez, listo. Entonces, la respuesta era 391. Entonces, vamos a ver cómo hacer esto. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, donde tengo ArcGIS. Listo. Entonces, fíjense que yo quiero saber cuántas estaciones o cuántos paraderos del SITP, perdón, cuántos paraderos del SITP hay en promedio en cada localidad. Entonces, al final, o hay en promedio en las localidades. Entonces, lo que yo quiero es el número de estaciones en las localidades. Entonces, para esto yo voy a hacer un join, un special joint, un join de datos, es decir, una unión de datos, pero no con esta unión de acá, diferente cuando digo un join no es esto, no es estas herramientas, sino es una unión de datos con respecto a su localización. Entonces, para esto, como yo quiero localidades al final, voy a ponerme en localidades, para localidades le digo join and relates, join. ¿Listo? Entonces, aquí les va a aparecer, recuerden, dos opciones. Algunos les aparece así, algunos una vez les aparece acá, depende. Pero lo que queremos nosotros en realidad es unir datos de otra capa basada en su localización espacial. Entonces, es esta segunda. Join data from another layer based on spatial location. Entonces, le vamos a seleccionar aquí en esta pestaña cuál información le queremos unir espacialmente. Entonces, en este caso van a ser los paraderos del SITP. Entonces, inmediatamente después de unir esto, fíjense que nos está diciendo, usted está uniendo puntos a polígonos. Entonces, hay dos opciones, ¿sí? Para la unión espacial. Entonces, él dice, cada polígono se le va a dar un resumen de los atributos numéricos de los puntos que caen adentro. Aquí lo importante es que va a ser la unión basado en los puntos que están dentro de cada polígono, ¿sí? En todos los puntos. Hay otra opción que es utilizar los datos de los puntos que es más cercano al límite del polígono. Entonces, en este caso no nos sirve esta opción, nos sirve más la primera. Queremos la información de todos los puntos que caen dentro de cada una de las localidades. Entonces, si nosotros tuviéramos otra información de estos puntos, ¿sí? Y quisiéramos resumirla de alguna manera, por ejemplo, si tuviéramos pasajeros por cada uno de los paraderos, quisiéramos cuál es el promedio de pasajeros por estación en la localidad de Usme. Entonces yo le daría aquí promedio. Pero en este caso solo queremos saber el número de paraderos que hay en las localidades y para eso, y con eso sacar el promedio. Entonces le digo, en cada polígono, ¿sí? Le doy OK, no le pongo ninguna casilla de acá. Él lo que va a hacer es que va a ir a ver cada punto, ver en qué localidad está y unir a esa localidad o cada uno de esos puntos y generar una columna que se llame conteo o count. Cuando ya les arroja esta capa, lo que se van a la tabla de atributos y al final en count miran cuántos paraderos hay por localidad. Si yo quiero saber el promedio, lo que hago es en el nombre de la columna, le doy clic derecho y le digo estadísticas. Y acá en min, es decir, en promedio, me da el número de estaciones o el número de paraderos en cada localidad, en promedio para cada localidad. ¿Listo? Orlando, ¿y si usábamos intersect, qué pasaba? También podrían utilizarlo, ¿sí? Y después tenían que hacer un summarize para poder hacerlo. Orlando, yo Señor. usé fue Spatial Join, pero buscándolo por Search. Y pues hice todo lo mismo, pero me está dando, creo que 10 paradas menos. Ya le digo bien. Sí. Statistics. Me da que el average es 3.718. Sí, el problema con esta herramienta de Spatial Join, nosotros no se las había mostrado, es porque hay problemas, digamos, esa depende mucho en el método de localización espacial que uno escoja. Entonces, se vuelve es muy adaptable a a las operaciones que estemos haciendo, pero para estos casos, y sobre todo para el parcial, no les sirve esa herramienta. Es mejor utilizar el join como les estoy diciendo. ¿Listo? Lo que pasa es que ese Spatial Join, se los voy a mostrar aquí, él tiene varias opciones. Entonces, él depende mucho en esta selección, en que si quiere unir uno a muchos,
y en el método de selección. Entonces, para cada uno de los métodos va a cambiar la respuesta. Entonces, yo les recomiendo que no la utilicen por el momento y utilicen más esta que les acabo de mostrar con el join a la derecha, en el clic derecho. ¿Listo? A ver, veo algunas preguntas que están acá. No me quedó claro en qué caso se usaría la segunda opción de join. ¿A cuál segunda opción de join te refieres? Ana Sofía. Ya, a esta. Te refieres a esta de acá. Listo. Entonces, ¿por qué utilizamos esta primera? Porque él toma todos los puntos, fíjense que sí, acá, praderas, todos los puntos que caen dentro de cada polígono. En esta opción, solo toma el punto que está más cerca al polígono e ignora los demás, entonces no nos sirve, ¿sí? Necesitamos que tenga en cuenta todos los puntos. ¿Respondí tu pregunta, Ana Sofía? ¿No? A ver, entonces, lo vamos a mostrar acá. La segunda no se utilizaría para, digamos, listo, entonces fue que no le entendí la pregunta. Ya, ¿en qué tipo de preguntas lo utilizaría? Entonces, por ejemplo, suponga que tiene puntos por fuera de Bogotá, ¿sí? Entonces, quiere saber cuál es la localidad, digamos que fuera, no sé, accidentes en las vías lejanas de Bogotá. Entonces, ¿cuál sería las localidades que estarían más propensas a recibir o a tener accidentes en sus vías? ¿Sí? O bueno, o piénsenlo de la siguiente manera. A ver, pienso un ejercicio así rápido que nos serviría. Supongan que, por ejemplo, tengan unas estaciones de, no sé, bomberos o de policía y quieran saber a cuáles localidades tiene más estaciones de policía o de bomberos o de algún tipo de emergencia cerca por fuera de Bogotá, ¿sí? Ese es el tipo de pregunta, ¿listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, listo, sigo. Entonces, dice Hanna que no ha podido arreglar la capa de población. Entonces, recuerden, tienen que abrir un documento en blanco, añaden población, les va a decir que no tiene una referencia, ¿sí? Entonces, o les va a aparecer por allá lejos en medio de la nada. Entonces, lo que hacen es ponerle Define Projection. Esa capa debería estar en Magna Ciudad Bogotá, no en Magna Colombia Bogotá, en Magna Ciudad Bogotá, ¿sí? Porque esa es su capa de origen. Le ponen ese sistema coordenado y después lo proyectan a Magna Colombia Bogotá. ¿Listo? ¿Bien? No se puede hacer en Project. Tienen que hacer ese procedimiento, como lo vimos en la clase. ¿Listo? Entonces, la segunda pregunta. La siguiente pregunta es, por el doble de puntos, ¿cuál es el valor promedio de referencia de metro cuadrado para una manzana en Bogotá? ¿En qué localidad se encuentra? Entonces, para esto, sepan que esa capa de valor referencia, dos cosas. Primero, el valor referencia que está en la tabla de atributos es el valor de referencia por metro cuadrado, ¿sí? Y segundo, que hay una manzana, hay un código por manzana, y en ese código por manzana hay manzanas repetidas con distintos valores. ¿Listo? Entonces, espero las respuestas. Entonces, les decía, hay una capa que se llama valor referencia. Esta valor referencia es por manzana, son manzanas, y hay varios valores para un único identificador de manzanas. ¿Listo? Es decir, la capa puede tener la manzana 001, pero esa manzana se repite, es decir, en esa manzana hay varios, uno encima del otro, con el mismo código de la manzana, con diferentes valores de referencia. ¿Listo? Orlando es con el área de SAR, es que aparecen dos áreas. No necesita área. Es esta capa, valor ref, ¿sí? ¿Puedes poner la pregunta? Claro. ¿Listo? A ver. Bueno, entonces, hay varias respuestas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Bueno, espérenme un segundo, porque ahora no ha terminado aquí mi solve por alguna razón. Para responder es etiquetarme y poner el hashtag. ¿Listo? Listo, entonces, sí, es
GIS, Geomática, Uniandes. ¿Sí, Laura? Profe, ¿qué significa esto del valor de referencia? Solo por curiosidad. Yo es que casualmente vivo en esa localidad. Es el valor de referencia, o sea, el valor del metro cuadrado en esas manzanas, ¿sí? Que tiene catastro, o bueno, en realidad planeación, que no sé de dónde lo sacará, pero eso Gracias. es la misma, ¿listo? Entonces, dejen aquí, les preparo esto. Bueno, se hizo esto. Listo, entonces, tengo que el valor máximo, o el valor promedio, el mayor valor promedio, es de 24.537.500, ¿sí? Y se encuentra en la localidad de Mártires, ¿listo? Entonces, ya les muestro cómo es. Hay unos que me pusieron el valor, pero no me pusieron la localidad. Bueno, ya vamos a ver. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Hay varias formas de hacerlo, como siempre les digo. Hay varias formas de hacerlo. Entonces, lo primero es, o la forma más fácil de hacerlo, es si yo disuelvo esa capa, ¿listo? Entonces, yo la puedo disolver de la siguiente manera. Me voy a Geoprocessing, Dissolve, y voy a poner aquí valor referencia, y entonces la voy a disolver por el código de la manzana. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo en mi tabla de atributos varios elementos que tienen el mismo código de la manzana, los va a unir, ¿listo? Y va a dejar solo uno. Entonces, va a dejar solo uno, pero entonces yo quiero que él me haga de una vez el promedio del valor de referencia. Entonces, para ponerlo, aquí en Statistics Field, le voy a poner valor de referencia, ¿sí? Y en el tipo de estadística, le voy a decir, aquí nos va a aparecer este error, es porque el método de estadística está vacío, solo para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y le pongo promedio, ¿listo? Hablando, qué pena. Señor. A mí no me queda como muy claro el uso o lo que hace el dissolve. El dissolve lo que hace es, por así decirlo, es disolver la capa con respecto a los bordes que tiene o algún atributo en su tabla de atributos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago el dissolve sin ponerle nada aquí en el atributo de disolución o de estadística, él lo que va a hacer es, va a hacer esto que está aquí en la imagen, en esta parte de la derecha, va a coger los bordes entre las manzanas y va a volver uno solo, ¿sí? En este caso sería, digamos, cada manzana es uno verde y va a ser uno total como el verde normal, ¿sí? Ok. Pero en este caso, lo que hace este dissolve con los atributos es hacer esto mismo, pero con respecto, teniendo en cuenta el código de la manzana, ¿listo? Ok, listo. ¿Listo? Entendí muy bien, perdón, ¿puedes repetir? ¿Cómo dices, perdón? No comprendí muy bien el uso que le está dando en este momento al dissolve. O sea, digamos, ahí eso que usted le pone de dissolve, ¿para Entonces, qué sirve? eso lo que va a hacer, si yo lo hiciera sin ninguno de estos Dissolve Field o Statistic Field, lo que va a hacer es coger todas las manzanas y quitar los bordes y volver una sola capa que sea un solo polígono, ¿sí? Entonces, coge y las 400.000 manzanas o las N.000 manzanas que hay en este momento en esa capa, la vuelve un solo polígono y ya, ¿sí? Sin tener en cuenta ningún criterio ni nada. Ahora yo le estoy diciendo, disuélvalo de tal manera que me deje una sola manzana, ¿sí? Porque en esa capa hay varias manzanas con el mismo código y eso quiere decir que está una encima de la otra, lo que pasa es que tienen diferentes valores de metro cuadrado. Entonces le digo, disuélvame con respecto, mi criterio va a ser el código de la manzana, ¿sí? Y adicionalmente, sáqueme las estadísticas del valor de referencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Él va a ir a buscar en toda la tabla de atributos cuáles tienen el mismo código de la manzana, los va a volver uno solo y al mismo tiempo va a coger los valores de referencia y los va a promediar entre ellos. ¿Listo? Profe, gracias. Bien, entonces cuando ustedes le ponen OK, yo no le voy a poner OK porque ya lo hice antes de que empezáramos a ver esto, les va a dar esta capa. Y si ustedes van a la tabla de atributos, van a ver ahora que hay una sola manzana por código y tiene un valor de referencia en promedio. Este min bref es el valor de referencia promedio. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué quiere decir?
yo puedo acá decirle, clic derecho, que me lo visualice de manera ascendente o de manera descendente. Yo quiero que sea de manera descendente para que me muestre los saltos de primeras. Y puedo ver que estas son las 4 manzanas que tienen mayor valor, ¿sí? Como tienen el mismo, cojo esas 4 manzanas. Entonces, yo puedo aquí en Selection decirle Zoom to Selected Features. Miren lo que aquí está. Y para saber en qué localidad está, entonces le pongo, hago una selección por location o por selección espacial. Entonces, le digo, seleccióneme elementos de mi tabla, mi capa de localidades, porque quiero saber en qué localidad están ubicados esos, respecto a los elementos seleccionados en la capa de valor referencia disuelta, ¿sí? Y que el método de selección espacial sea que se intersecte, ¿listo? Y le pongo Apply, ¿bien? Entonces, lo que debería pasar es que ahorita yo voy a la tabla de atributos de localidades y debería estar seleccionada los mártires, ¿listo? ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a ese ejercicio? Sí, cuando fuiste a seleccionar el campo y el tipo de estadística, ¿cómo fue que lo hiciste? O sea, ¿solo le diste agregar? ¿Sí? ¿En el dissolve te refieres? Entonces, aquí en valor referencia le pongo el campo, que es manzana, el código de la manzana, y el atributo que quiero que me dé las estadísticas es bref, y le selecciono el tipo de estadística aquí en esta tabla con el promedio. ¿Listo? Sí, esto ya. Gracias. Bueno, bien. Entonces, me voy a alejar un poco más. Listo. Entonces tenemos ese ejercicio. Vamos por la siguiente pregunta. Esto eran puntos dobles, ¿no? Entonces, ¿quién se lo ganó? Déjenme ver. Se lo ganó Natalia Sanabria. ¿Listo? Entonces, Natalia tiene 40 puntos más. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las áreas del uso del suelo oficial en Bogotá? Bueno, ya hay una respuesta. A ver, me pregunta Hanna que cómo cambia en unidades si no sale metro, sino decimal degrees. Entonces, bueno, voy a mostrarlo para mientras termino de recibir restas. Uy, varias. Listo. Entonces, recuerden que lo primero que deben hacer, yo no lo hice es porque ya lo tenía preparado, es que en Layers, cuando ingresen en cualquier nuevo documento, le ponen en Layers, Properties, y le van a decir Magna Colombia Bogotá. Yo lo tengo aquí favorito, pero si no, lo pueden buscar aquí por proyectadas, etcétera, etcétera. Si les aparece como a Hanna, que les dice decimal degrees, primero asegúrense que lo tiene el sistema que es, y lo segundo, aquí en General, en Display, le cambian a metros. ¿Listo? Bien. ¿Lo pudiste cambiar, Hanna? Listo. Bien. Entonces, vamos a mirar cómo se hacía este ejercicio de cuál es la extensión en hectáreas del uso del suelo oficial de Bogotá. Entonces, para esto vamos a utilizar la capa de uso del suelo urbano. Entonces, voy a apagar. Listo. Entonces, para esto, me voy a ir a mi capa, a la tabla de atributos, voy a calcular mi área, entonces le voy a llamar a este nuevo área mía, le voy a decir que sea doble y que OK, ¿listo? Entonces área mía, para calcularle el área, como son polígonos, si yo le doy en el nombre, clic derecho, Calculate Geometry, y le digo que sí, entonces él me va a decir, hay varias cosas que puede calcular aquí, el área, el perímetro, el centroide, la coordenada del centroide, la coordenada X el del centroide, la del Y del centroide, etcétera. Entonces le voy a decir que quiero el área y que en hectáreas, ¿listo? Entonces que utilice el sistema de coordenadas del origen y le doy OK, ¿listo? Entonces le digo sí y él ya me calcula el área en hectáreas. Ahora, decía la pregunta, uso del suelo oficial. Entonces, voy a hacer una selección por puntos. Para eso necesito seleccionar el uso del suelo oficial. Entonces, en tipo, le doy doble clic, igual, Get Unique Values, ¿sí? Y le digo oficial, ¿listo? Le pongo aplicar y él me va a seleccionar todos esos polígonos donde hay uso del suelo oficial. Para saber cuánto es la extensión, pues necesito la suma. Entonces voy aquí al título, clic derecho, estadísticas, ¿listo? Y me dice que tengo 3.970 hectáreas, ¿listo? ¿A todos les dio así? Orlando, ¿y qué pasa o cuál es la diferencia si se usa Shape Area?
Lo que pasa es que no sabemos si ese shape area está bien calculado o no. Generalmente está bien calculado, pero hay veces sale raro, ¿sí? Miren, por ejemplo, este área que está aquí calculado es diferente a este de acá. Entonces, a veces sale diferente, entonces por eso yo siempre me curo en salud y calculo mi propia área. ¿Listo? Ok, y generalmente siempre se hace con doble y se elige se Sí. pone geometry. Ahí Juan Pablo está preguntando que por qué no le aparece con decimales. Seguramente cuando creó el campo lo puso con enteros, ¿sí? Entonces no le van a aparecer los decimales. Entonces uno tiene que fijarse muy bien de que esté seleccionando el tipo de columna que quiere bien. ¿Sí, Laura? Profe, una pregunta respecto de el parcial y del taller que teníamos, no me acuerdo para cuándo. Cuando ustedes nos piden que pongamos, no sé, las áreas o el recorrido, bueno, la longitud en números enteros, o sea, lo que se espera que hagamos es que lo calculemos con enteros o que lo calculemos No. con double y luego lo redondeemos Mejor. nosotros mismos. Sí, mejor calcularlo con double y aproximan ustedes. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, sí. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué diferencia hay en que, o sea, antes de hacer todo el procedimiento, usted primero creó la columna de área mía, ¿verdad? Pero ¿qué pasa Sí. si yo hago primero todo el procedimiento y después a lo último sí creo la columna de área? Es que creo que cambian los resultados, debería dar lo mismo. No, da lo mismo. Lo único es que le va a calcular, si usted hace la selección y después le pone calcular, le va a calcular el área de lo seleccionado. ¿Listo? Sí, correcto, pero digamos, también me sucedía en el taller, no sé si a alguien más le sucedió, que digamos, yo hacía el mismo procedimiento, pero entonces creaba el área antes de hacer el procedimiento y después hacía otra vez lo mismo y lo creaba después y no me daba igual. ¿Tendría que dar lo mismo siempre? No, debería dar lo mismo, debería dar lo mismo. Si le da diferente es porque de pronto selecciona algo que no era, algo así, porque le debería dar lo mismo. Si yo, por ejemplo, exporto esta selección, si yo le hago selection y creo un layer from selected features, ahí solo tengo seleccionado en esta capa, fíjense, el uso del suelo oficial, ¿sí? Y si yo le calculo el área mía, da lo mismo, ¿sí? Entonces, o si la calcula desde primero o si después, le da lo mismo, le debe dar lo mismo, no debería dar diferencia. Orlando, ¿y para longitud sí se usa shape length? No, También yo tocaría siempre recomiendo, calcularla. calculen siempre sus áreas, sus longitudes, sus perímetros si se los piden y demás, ¿listo? Ok. Entonces, Hablando una cosa, es que digamos, en el taller, yo cuando lo calculaba con shape length, me daba sí, diferente cuando lo calculaba con length. Entonces, digamos, ahí me lo pedían supuestamente sin decimales. Entonces yo hacía otra columna que no tuviera decimales, o sea, como que aproximara todo, y ahí sí hacía la sumatoria. Y sí, entonces ahí me comenzaban a dar súper diferentes, no súper diferentes, pero sí tenían un porcentaje de diferencia. Digamos, con claro, shape porque, length me daba 3.446 y la otra 3.447 y de otra forma 49 al final. Entonces, pues no claro, pero sé. es porque si usted lo coge, por ejemplo, solo con enteros, él le quita sus decimales. Y entonces, si usted suma entre todos los elementos de la capa sin decimales, eso le va restando, le va sumando porque él aproxima o quita o corta. Entonces, por eso yo siempre pregunto, siempre les digo, calcúlenlo en doble y Ok, después ustedes hacen su aproximación, lo que necesiten. ok, ¿Listo? de una sí. Bien. Gracias. Para el parcial, ¿cuánto tiempo tendrán en cuenta que arma? Yo lo que les digo es, tenemos diseñado el parcial de tal manera que los ejercicios son mínimos, ¿sí? Para que puedan en verdad, o sea, tenemos en cuenta este tema de que se traba, de que se cierra, de que entonces tiene preguntas teóricas, tiene preguntas de procedimiento con ARGIS como tal, pero que son de responder. Por ejemplo, si necesito hacer esta selección, ¿cómo lo haría? Entonces tiene varias respuestas, ¿sí? O si necesito hacer o ejecutar tal herramienta, ¿dónde la encuentro? Así, ¿sí? Y unos ejercicios que sí, pues que se pueden desarrollar, pero que no toman tanto tiempo ni capacidad del computador. ¿Listo? Bien, bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la localidad que posee mayor número de siniestros históricos, ¿sí? Sin incluir 2020, a 500 metros de las troncales de Transmilenio? ¿Cuál número? A ver.
Incluir 2020, sí. O sea, solo la capa y estos siniestros. Recuerden que es cuál es la localidad, cuál es el número. ¿Listo? Ya hay dos respuestas. Tranquila, estoy esperando. Tienen 2 minutos más. Mientras tanto, les voy diciendo cómo van los puntajes. Carolina Sepúlveda va con 60 puntos, Hanna va con 40, Camilo va con 20 y Natalia va con 40. ¿Listo? No, pero los puntos del tercero se los ganó Carolina. Recuerden que es la primera persona que responda bien. ¿Listo? No, respondió antes Carolina. 1 minuto antes, de hecho. Bueno, mientras terminan, yo les voy contando más o menos cómo es el parcial. Entonces, les decía, hay preguntas que son más o menos de este tema de ArcGIS como teórico. Entonces, ¿qué es una capa vector? ¿Qué es una capa raster? ¿Cómo surgieron los sistemas de información geográfica? Bueno, cosas así. Después vienen unas preguntas sobre lo que les decía, con cuál herramienta hago esto, con cuál icono hago lo otro, etcétera, etcétera. Después hay otras que son preguntas sobre LIDAR, drones, catastro. Entonces, tales, no sé, cuáles son las autoridades legales para la administración de tierras en Colombia, bueno, etcétera. LIDAR, drones y después unos ejercicios cortos de ArcGIS para que los podamos hacer, ahí rápidamente. ¿Listo? Entonces, bien, bueno, entonces tenemos que la respuesta correcta es 18.419 y la localidad es Suba. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, a ver, bien. Entonces, para esto, hay varias formas de hacerlo, de nuevo. Hay muchas formas de hacerlo. Ustedes deciden cómo lo quieren hacer. Yo lo hice a través de Join, ¿listo? Pero también se puede hacer con Intersect. Hay varios caminos. Entonces, lo primero es coger la capa de siniestros de Bogotá. ¿Listo? Ah, este no es. Es esta. ¿Listo? Histórico de siniestros de Bogotá. Entonces, para esto, yo voy a hacer un Select by Location. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar del histórico de siniestros de Bogotá con respecto a la capa de troncales, ¿sí? Y que estén a una distancia de las troncales de Transmilenio, es decir, a 500 metros. ¿Listo? Le doy OK y él me va a hacer la selección de esos puntos que están a 500 metros de las troncales de Transmilenio, que son estos que se muestran ahí. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como los voy a necesitar más adelante, creo una capa a partir de la selección. Entonces, Selection, entonces aquí histórico, doy clic derecho, Selection, Create Layers from Selected Features, ¿listo? Entonces, él me crea una nueva capa que son los históricos seleccionados. Fíjense que son estos que están a 500 metros. Y como voy a hacer un join, el join no respeta selección, tiene que ser capa. Entonces, esta capita que yo creé de la selección, recuerden que les dije que es una capa temporal, no es una capa como tal. Entonces necesitamos exportarla. Para esto, clic derecho, Data, Export Data, ¿listo? La exporto donde sea, le pongo un nombre y le doy OK. Y después él me va a decir, bueno, la voy a poner acá. Entonces, siniestros a 500, B2, ¿sí? Porque ya la tenía, listo. Y 500, siniestros a 500 B2, le digo OK, él me los va a exportar, ¿sí? Y después me va a decir que si lo quiero añadir, ¿listo? Entonces yo le voy a decir que sí, que lo quiero añadir, ¿bien? Y me queda esta capa de siniestros a 500 B2. Entonces, como quiero la localidad, lo que hago es desde el join, desde localidades al final, quiero localidades, desde localidades hago join, entonces join, ¿sí? Le quiero unir los siniestros a 500 versión 2, solo quiero el conteo, ¿sí? Entonces, le doy OK y él va a hacer el join, ¿listo? En mi caso, es este join output 3, el resultado, y acá de nuevo al final va a haber una columna que se llama
count, le digo que me lo visualice en forma descendente. Y aquí puedo ver la primera, y esa primera es SUA. ¿Listo? Entonces, esta se la ganó Carolina Sepúlveda. ¿Listo? Bueno, Qué pena. señor. Y si usábamos un buffer y luego cuando hacíamos select by location poníamos intersect, es que eso no me queda claro. Si Da la digamos yo no misma, hago buffer y da la pongo que misma. está en la instancia y si Le hago da el la misma. Le debe dar exactamente el número. medio 200 menos. Algo debió haber hecho mal, porque debería darle exactamente igual. ¿Sí? Creo que hay gente que ya lo probó también así y le dio. eh, listo. ¿Puedes repetir el resultado? Me preguntan. Da la localidad de Suba con 18.419. Aquí está, 18.419. ¿Listo? Bien. Entonces, Juan Pablo dijo que lo había hecho con buffer y que le dio igual. ¿Listo? Bien. Entonces, la siguiente pregunta vamos a hacerla. No la tenía, pero, o sea, no la tenía así, pero la voy a poner de doble puntos, ¿listo? Entonces, esta próxima pregunta es de doble puntos y es la siguiente. Calcule el indicador de paraderos del SITP por cada 1.000 habitantes en cada localidad. ¿Cuál es el valor máximo en cuál localidad? ¿Listo? Bueno, para utilicen el campo en población que se llama POP 2010. Sí, esta clase queda en Sicuba y adicionalmente se las voy a subir a el canal de YouTube. ¿Listo? Bueno, les doy 2 minuticos más porque ya se va a terminar la clase. De hecho, ya estamos en tiempo extra. Usted puede calcular un indicador para las localidades de paraderos de SITP por cada 1.000 habitantes. Es decir, tendría que ser una fórmula de paraderos sobre la población en miles, ¿sí? Para cada localidad. ¿Respondí su pregunta? Ok. No hay preguntas. Digo, no hay respuestas aquí en el Twitter. Bueno, un minuto y ya lo hacemos. Bueno, voy a hacerlo rápidamente para que lo tengamos acá. Listo. Entonces, lo primero que yo debería hacer es a las localidades, le voy a hacer un join con la población. ¿Listo? Entonces, le voy a hacer con la población. Y en este caso, como sí quiero que me sume cada punto, en cada punto de esa capa de población hay un atributo que quiere decir, en ese punto hay tanta gente. Entonces yo quiero que sí sume cada uno de los atributos dentro de esa capa. Entonces le pongo suma, ¿listo? Entonces él me va a hacer un join entre las localidades y la población, ¿listo? Un minutico que se ejecute este join. A ver. Profe, ¿Sí? a mí me pasó cuando intenté hacer ese join que me llenaba de nulls el campo de count, por eso no pude seguir. Espérate, ya miramos. Vale, profe, gracias. Listo. Entonces aquí está mi join. Miremoslo. Laura, ¿te salía así? Me salió ¿Está? una columna, el de count, no, me salió lleno de nulls. Uy, no sé. Revisa que, puede ser de que tienes la capa mal proyectada. Entonces cuando el join no encuentra nada y dice null. ¿Listo? ¿Y cómo me puedo asegurar de que sí está bien proyectada? Pues miras, hay dos formas. Lo primero es que mires si está encima de la capa, ¿sí? Que esté una sobre la otra. ¿Listo? Ok, sí, creo que Entonces, esto sí. No. bueno, si quieres ahorita lo miramos. Me quedo 2 minuticos más y lo miramos, pero quiero Gracias. terminar de mostrarle cómo es. Entonces, después le voy a hacer otro join, o sea, un join al join, teniendo en cuenta los paraderos del SITP. Voy a deseleccionar cualquier cosa que haya, no vaya a ser que tenga algo seleccionado ahí. Igual no lo coge, pero nunca sabe. Entonces, paraderos del SITP, solo quiero el número, no quiero que se sume nada, entonces lo voy a poner así normalito, ¿listo? Y entonces tengo aquí, fíjense, tengo este count 1, que es el número de paraderos, ¿sí? Y acá tengo estas columnas que son la suma de la población, ¿sí? Yo les dije, utilicemos esta que se llama población 2010. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a coger y añadir un campo que se llame indicador, ¿listo? Digo, ok, y le digo que con el field calculator
voy a poner la expresión del indicador, es decir, el número de paraderos dividido, abro paréntesis, en la suma de la población 2010 dividido en 1000, ¿sí? Porque es por cada 1000 habitantes, y calcúlese esto. Entonces me va a dar que el de mayor es 2.5 por cada 1000 habitantes y es en la localidad de Chapinero. ¿Listo? Bien. Voy a ver si alguien en este tiempo mientras lo hacía respondió. No, pues respondió una respuesta, pero está errada. Entonces, nada, pues queda así la tabla y es que Carolina Sepúlveda no presenta el parcial del jueves. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, me va a quedar un par de minutos más. Muchas gracias por venir. Discúlpenme haberme tomado 9 minutos de más. Era importante que vieran cómo se calculaba este ejercicio, sobre todo para el parcial. Y si tienen alguna pregunta, me quedo unos minutos o me pueden escribir por correo, por WhatsApp, lo que necesiten. ¿Listo? Voy a dar la grabación.